Hola, hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan este miércoles de ajedrez. Hoy está con nosotros Javier Pérez Durán, entrenador de ajedrez de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y doctor en psicología. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Astrid. Pues muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos. Pues muy felices de que estés con nosotros y pues bueno, para que no hacer esperar más al público, ¿qué nos preparaste para esta tarde, Javier? Bueno, el día de hoy, pues me atreví a preparar tres posiciones para jugar a la defensiva. Oh. Regularmente, casi siempre, pues cuando nosotros entrenamos, pues siempre aprendemos primero a dar jaque mate, aprendemos a tener táctica de combinaciones, aprendemos siempre la ofensiva, pero la defensiva, pues casi siempre la olvidamos, ¿no? Y la vamos aprendiendo conforme, pues nos van, pues, ahora sí que haciendo pedazos en el camino. Ya poco a poco la experiencia nos va mostrando, obviamente también los consejos que, pues debemos saber defender. Oye, pues qué interesante el tema que escogiste, porque pues completamente de acuerdo, ¿no? A todos nos gusta atacar, pero Así es. por eso la importancia de valorar la posición. No siempre se puede atacar, en qué momentos conviene mucho más defender, ¿no? Entonces, pues qué interesante que escogieras este tema. Sí, por ejemplo, aquí algo de lo que yo leía, de lo que revisaba, pues decía, ¿no? Que la defensa regularmente no suele ser muy gratificante. Jugar a la defensiva, pues es jugar con miedo, porque cuando uno comete errores, el error a la ofensiva, pues puede paliarse después, pero a la defensiva regularmente es fatal, porque pues uno termina, perdiendo, ya sea en casi todos los deportes, ¿no? O sea, puedes fallar un penal ofensivamente y pues todo sigue igual, pero tú cometes una falta y te meten el gol y ya, ¿no? Y así en todos los deportes. Entonces, el error a la defensiva es un error fatal, muy diferente. Entonces, bueno, pues además, pues de jugar a la defensiva, pues no es algo que uno elija, ¿no? Que uno diga, yo solo me voy a defender. Si uno lo hace, pues es porque está sugiriendo que pues voy a hacer tablas, ¿no? Porque estoy renunciando al ataque. Entonces, si yo juego a la defensiva, pues regularmente voy a enfocarme. Ahora, cuando uno lleva negras, pues es muy, muy difícil. Además, pues no hay muchos libros o no hay mucha revisión así con una teoría específica de cómo defender. Regularmente, por ejemplo, en las aperturas, en las defensas, sí tenemos gambitos contra gambitos, cómo obtener la ventaja, etcétera. Entonces aquí vamos a ver que la primera razón o el tema más eficaz para defender pues es la táctica. La táctica se dice que es lo que más ayuda a la defensiva. Por ejemplo, aquí, si hacemos una evaluación de esta posición, pues nos vamos a dar cuenta, bueno, llevamos blancas, pues nos damos cuenta que pues llevamos primero en material dos peones menos, ¿sí? Vemos que aquí este peón que se encuentra en D2, pues está a punto de coronar. Este peón pues es libre. Si desaparecieran todas las piezas mayores, pues perderíamos rápidamente. Entonces, vamos a ver aquí como un movimiento táctico, como una serie de combinaciones pues nos ayuda. Entonces, vamos a ver que la primera jugada que se nos sugiere, bueno, que hay que hacer es torre F1, ¿sí? Torre F1 y es una jugada que, como veremos, pues amenaza con entrar aquí, pero obviamente pues hay una pieza que defiende, esta dama defiende y por lo tanto no podemos entrar. Entonces, bueno, pues las negras pues tienen que coronar, tienen ahí una linda y hermosa dama y ahora es donde viene la magia del juego. ¿Sí? Esta dama nos estorba para poder dar un jaque mate. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues damos un jaque. Aquí lo que vemos es que si toman, tenemos dos opciones. Una que la dama tome u otra que el rey se vaya a H7. Entonces, si la dama toma,
damos jaque, el rey se va a H7 y le damos jaque mate. Pero bueno, esta posición solo puede suceder si las negras cooperan. Entonces, pues obviamente las piezas negras no van a cooperar, van a retirar el rey a H7. No nos quedan muchas alternativas, solo podemos jugar, como se dice, a tablas. Damos ahí un jaque, ¿sí? La dama lo captura, damos jaque, el rey se tiene que retirar, damos jaque y nos tenemos que conformar con un jaque perpetuo para hacer las tablas. Entonces, cuando jugamos de manera eficaz a la defensa, nos debemos sentir complacidos o complacidas si alcanzamos unas tablas. Jugar a la defensa significa jugar al peligro de que te maten. Vemos aquí la desventaja material, dos damas, un peón, etcétera. No tenemos más que esa y no será la única vez que nosotros estemos en esta posición. Muy probablemente en otros juegos siempre vamos a estar así, aunque nosotros tratemos siempre de jugar a la ofensiva, ¿ok? Nada más que se ha trabado tantito mi máquina, Ok, entonces vamos a ver si se destraba. Ok, entonces vamos a la siguiente posición. Entonces ya vimos que jugar a la defensiva pues requiere cierto conocimiento de táctica, cierto conocimiento de la situación. Ahora, si nosotros estamos siendo atacados, ahorita vamos a jugar aquí con piezas negras, ¿sí? Necesitamos una actitud mental muy fuerte. Necesitamos sangre fría, una mente fría para poder jugar. Si no, bueno, obviamente vamos a perder. Valoremos esta posición. Vemos que el centro de las blancas, pues nada más tienen tres peones centrales dominando todo, ¿sí? Vemos nosotros aquí entonces que F7 está siendo tocado por un alfil. Vemos que aquí las piezas pretenden hacer un rompimiento con ese peón, entrar con la torre hacia allá y traer a la dama en algún momento F3 para poder atacar. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿No? Cuando nosotros jugamos igual, o sea, no es que juguemos a la defensiva, que nos obligan a jugar a la defensiva porque a lo mejor llevamos negras o a lo mejor nos jugaron un gambito o por alguna razón perdimos la iniciativa. Cuando nosotros perdemos la iniciativa regularmente, a veces nos caemos psicológicamente, ¿no? Porque pensamos que ya perdimos la partida, aunque no esté perdida. Y en ese momento empezamos a jugar o a cometer algunos errores. Entonces, aquí las negras, como nos daremos cuentas, pues también tienen una desventaja de desarrollo. Pues, su torre que está en la casilla A8 pues está definitivamente aislado, el alfil está estorbando la conexión entre las torres, este caballo aparentemente está lejano de la defensa y vemos que nos apunta un alfil, otro alfil, un caballo que se puede movilizar, una torre que también puede llegar y una dama. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tenemos básicamente cinco piezas que pueden llegar rápidamente a nuestro enroque. Entonces, ¿cuál es el punto clave? Pues el punto clave para defender es F5. ¿Sí? F5 porque ya vimos que el plan del contrario ya lo vislumbramos, vimos nuestras debilidades y justo cada vez que nosotros jugamos siempre hay debilidad, pero no quiere decir que el enemigo puede aprovechar la debilidad. Como vemos aquí, las negras sí tienen todas esas debilidades, pero que la tengan no significa que el blanco vaya a ganar. Entonces, obviamente hay que encontrar una solución. Si vemos que este es el punto de ruptura, pues lo que debemos hacer es defenderlo. Una vez que evaluamos nuestra debilidad o evaluamos la fortaleza del enemigo, pues hay que tratar de defender, ¿no? Entonces, aquí la jugada que nos ayuda a defender, pues es E6. E6 nos ayuda a defender y ahora vemos que no puede pasar a la casilla F5 directamente como esperaría haber jugado. Cabe destacar que esta es una partida ya de las que llaman clásica, que se jugó en 1959. Gligorich jugaba con blancas y Smyslov jugaba con negras. Entonces aquí vemos cómo esa jugada nos ha ayudado muchísimo
defender esa posición. Ahora F7 ya no se ve tan vulnerable. Claro que cuando jugamos F7, pues dejamos abierta una diagonal, ¿no? Dejamos abierta esta diagonal, aunque no la tengamos ganada propiamente, pero este alfil comienza a tener más casillas, ¿sí? Entonces vemos ahí, vemos ahora que el movimiento, pues nuestra única ventaja que teníamos pues era que clavábamos a la dama. Y el blanco, si quiere llegar a ganar, pues tiene que quitarlo para que no pase nada y además la dama se pueda movilizar. Entonces, retiran la dama, ¿sí? Y lo que hacemos ahora, pues es conectar. Conectamos ahora sí nuestras piezas y están listas ya para entrar al juego. Vemos aquí que los movimientos continúan, la dama a F2. Ahora sí vemos que la batería del enemigo precisamente ya se está enfocando toda hacia el punto F7, obviamente con previa ruptura en la casilla F5. Y cuando retiramos nuestro alfil, pues vemos que aquí solo tenemos dos piezas para defender y tienen tres piezas para atacarnos, lo cual significa que estamos nosotros quedando un poquito mal, ¿no? Parecería, pero se necesita mente muy fría para poder calcular y no entrar en pánico. Entonces el caballo amenaza con tomar al alfil, es una pieza, el alfil se retira y cerramos. Si él iba a romper primero, nosotros vamos a cerrar. Como dicen, pues un contraataque por los flancos, bueno, en este caso, pues es casi por el centro, contraatacamos inmediatamente. Aquí, como se puede ver en la pantalla, pues ya ahora tenemos muchos defensores aquí y solamente tenemos dos atacantes. Entonces, cualquier tipo de cambio que se vaya a generar ahí, pues va a salir perdiendo el jugador de blancas. Aquí, ¿qué es lo que hacen las blancas? Esta jugada no es propiamente un error, pero aplica el principio de que si puedes cerrar el centro. ¿Y cuál es el plan de las blancas? Cierra el centro porque pretende que estos dos peones, acompañados del alfil, la dama y la torre, pueden en algún momento destrozar esta estructura. Entonces, cierra para que el negro no tenga contraataques, para que no tenga contrajuegos y al mismo tiempo prepara sus piezas para entrar. Nosotros obviamente evaluamos, estamos viendo los movimientos del enemigo, no cometemos el error de infravalorarlos, sino al contrario, los tenemos que evaluar porque si estamos a la defensiva, pues no podemos darnos ese lujo. Como negras, si ustedes se dan cuenta, pues no tenemos contraataques directos, ¿no? Podríamos colocar aquí la dama pensando ingenuamente que si la dama contra ella se retira, pues vamos a dar un jaque mate, pero eso se ve muy, como les digo, bastante ingenuo, ¿no? Porque además a nuestro caballo lo sacamos del juego. Entonces, pues esta es la única amenaza que parece en este momento. Sin embargo, pues obviamente hay que cerrarle los espacios al enemigo. Entonces, C4, como jugada defensiva, le abre espacio un poco más a las piezas negras y al mismo tiempo empieza a bloquear a las piezas blancas. Vemos aquí esta jugada, el alfil se va a C2, se pone a salvo y entonces ahora regresamos. El caballo que estaba tan a la orilla cumplió su función. Su función era dislocar las piezas contrarias. Vemos cómo van perdiendo espacio. Entonces ahora evaluemos los alfiles que hace ratito eran muy poderosos. Este alfil, el alfil de casillas negras, pues está bloqueada por su estructura de peones. Por lo tanto, ya su papel no es tan importante. Vemos que este otro alfil termina siendo bloqueado por la estructura de los peones negros y ahora ambas piezas se ven fuertemente aisladas y vemos que aunque las torres estaban conectadas, la dama estaba en una buena posición. Gracias a estos movimientos que se han hecho, tratando de dislocar al enemigo, cerrando las líneas que podía entrar, poco a poco se va consiguiendo una posición sólida y también vemos que las debilidades las hemos eliminado. Esta debilidad que teníamos en F7 cuando valoramos inicialmente ya no puede ser explotada. Simplemente esa posición, esa situación, bueno, pues digamos, la eliminamos del juego. Aquí vemos que las blancas continuaron con caballo G3 y esta es quizás la jugada
que le cuesta la victoria. No vamos a decir que las negras ganaron, pero es la jugada que le cuesta la victoria a las blancas, porque en este momento ha pasado algo muy interesante. De estar en una posición totalmente defensiva, ahora vemos cómo las negras están teniendo ya la posibilidad de armar un contrajuego, ¿sí? Vemos aquí que fortalecen la estructura de sus peones para que no puedan ser atacados, ¿sí? Vemos que continúa con torre B1 y básicamente aquí podríamos nosotros terminar la evaluación, ¿no? De decir, bueno, pues aquí prácticamente las negras consiguieron su objetivo, que era evitar que sus debilidades les hicieran pagar cara su posición. Sin embargo, pues vamos a avanzarle tantito, nada más para ver cómo avanza y termina esta partida. A partir de, bueno, de lo que nosotros hicimos la evaluación primaria, vemos que aquí las negras defienden. Ahora vemos cómo las blancas, veamos, ya no tienen casillas hacia dónde moverse. El alfil bloqueado, solo puede maniobrar, podría maniobrar por aquí, pero pues no tiene muchas casillas libres. Vemos que la dama también está bloqueada, el caballo también se ha limitado y las torres, aunque estén conectadas, están prácticamente atrapadas en su fila número uno. Entonces, ya no existe el peligro latente que existía al inicio de cuando empezamos la posición. Entonces vemos aquí, el alfil finalmente termina de bloquear al alfil blanco y ahora sí se ha cerrado la posición. Vemos aquí cómo avanzaron, el rey se fue a H2 pensando que con esto pueden ir y romper en la estructura. El caballo se acomoda en una mejor posición para poder aprovechar, por ejemplo, este punto de D5, que va a ser un punto donde ese caballo va a dominar bastante. Vemos entonces que ahí se van colocando, el alfil se reacomoda para tratar de cambiar alfiles, la dama también se va reacomodando para que no haya que una ruptura. Amenaza cambio de alfiles, el caballo pues se aprovecha de la posición, intenta otra vez el blanco generar la ruptura que habíamos hablado para tratar de ganar la partida. Aquí pues obviamente si la dama en algún momento se retira y el caballo también, bueno pues protegemos de manera profiláctica a nuestro alfil, que no se quede solito. Viene el ataque que ya habíamos hablado por parte de las blancas, el rey se quita para darle espacio. Alfil se retira para seguir dando espacio y sin permitir que haya entradas tanto de la dama aquí en algún momento como de que el alfil pueda maniobrar del otro lado. Entonces vemos que jugamos, toman, el rey se retira, da un jaque, se retira, intenta ahora colocar la torre, pero como es su única pieza activa, pues vamos a eliminarlas, entonces pues hay que cambiar las torres, quitándole toda la actividad, torre por, y finalmente pues como se ve aquí, las negras se han apoderado de la columna y bueno, pues ya no hay muchas posibilidades para ganar de las blancas, solo están aspirando un poquito a las tablas, aquí vemos esta posición, poco a poco van entrando las piezas negras, caballo por, alfil, vemos, aunque pareciese que esta posición es muy buena para las piezas negras, tampoco es que estén ganadas, solo se han quitado problemas de encima. ¿Sí? Vemos aquí esto, aquí sacrifican la calidad a cambio de pues toda esa estructura de peones. Y aquí, por ejemplo, ¿por qué no se capturaron este peón? Por una simple y sencilla razón, porque les hubieran puesto, si hubieran hecho alfil por, esta torre hubiera entrado y cuando el alfil se retirara, la torre entraba y comenzaba a desbaratar la estructura de los peones negros y obviamente la victoria sería blanca. Entonces, no lo hacen, amenazan con apoderarse, el rey lo resuelve y bueno, aquí vemos cómo poco a poco tienen que seguir los principios de los finales, se acercan, ¿sí? Y ahí, bueno, hacen la maniobra para tener un peón pasado protegido por la torre, el rey negro se tiene que regresar para evitarlo, y bueno, aquí vemos que, pues, básicamente estamos a una posición de tablas, ¿sí? Aquí ya lo que estamos revisando, bueno, lo tiene que capturar, y bueno, ahí nos quedamos. Entonces, en esta posición llegamos a tablas. ¿Cómo pasamos? La pregunta sería, ¿cómo pasamos de estar aparentemente perdidos a esta posición? Bueno, básicamente porque detuvimos este ataque. Evaluamos esta posición y vimos que el punto de ruptura y el punto fuerte era F5 y al hacerlo prácticamente lo que hicimos fue
después descolocará las piezas y conseguimos unas hermosas y valiosas tablas. Bueno, eso fue lo que consiguió Smyslov. Ahora vamos al siguiente tema. Y aquí, bueno, la conclusión del tema anterior es que tengamos debilidades no significa que vayamos a perder, porque tenemos dos cosas a nuestro favor, ¿sí? Una de ellas es que las debilidades no son estáticas, son dinámicas. Si el contrario no tiene las piezas y la fuerza suficiente para llegar ahí, pues no la va a poder explotar y además los tiempos. Vimos la posición anterior que no. Ahora, aquí hay algo que es más como teoría y que quisiera platicar. Así como el ataque tiene una serie de tácticas, pues también existen algunos temas defensivos que hace ratito los mencioné. Por ejemplo, algunos temas es conservar las líneas de ataque cerradas o mantenerlas bajo control. Otro es reforzar nuestras debilidades. Otro es cambiar piezas para forzar un final. Obviamente, pues hay que saber qué tipo de final vamos a jugar. Lo evaluamos desde antes de. También tenemos la eliminación de la pieza atacante más fuerte, que a veces suele ser la dama, puede ser un caballo, etcétera. Otro es aliviar la presión. ¿Cómo aliviamos la presión? Bueno, podemos armar contraataques en otro lado. Otro es desordenar las piezas contrarias, que como vimos en la posición anterior, se pudo lograr bastante bien. La otra es maniobrar y reagrupar las piezas, y volverlas y concentrarlas en puntos estratégicos o en puntos específicos, como lo vimos en F5, que nos iban a romper ahí, evitamos que nos rompieran y nosotros bloqueamos todo. También vemos que hay que romper el frente del ataque enemigo. A veces damos calidad, a veces incluso sacrificamos una pieza a cambio de destruir todo el ataque enemigo, pero eso pues nos puede dar una igualdad. Y por último, pues establecer un punto fuerte en el centro que va a servir como como un punto donde nosotros podemos defender mejor. Entonces, esta posición específica es para hablar del primer tema, de las líneas abiertas, las cuales aquí vamos a ver que hay cuatro subtemas, que el primero, por ejemplo, vemos aquí, hagamos la evaluación. Aquí hay una columna semiabierta totalmente dominada por las blancas. Vemos que este punto está siendo atacado, ¿sí? También vemos que hay una diagonal abierta. Ese alfil blanco es muy poderoso. Vemos que esta dama y la torre también tienen puntos de ataque para ganar algo de material. Entonces, vemos aquí que está. Ahora, vemos que este punto de E5 también es un punto fuerte nuestro. En este caso, como veremos, aquí la iniciativa la tienen las blancas. El control de ciertas casillas importantes también las tienen las blancas. Entonces, debemos aquí aprender a maniobrar. Esta es una partida donde Lasker jugaba con negras y Janowski jugaba con blancas. Entonces vamos a ver cómo Lasker, que era un gran defensivo, pues sacó esta partida adelante. Entonces, lo primero que hizo fue bloquear, bloquear las líneas abiertas. ¿Cómo la hizo? Con G6. Con G6 vemos cómo esta columna semiabierta es más corta de lo que era antes, ¿sí? Permite que el caballo ya tenga puntos de movimiento, ¿sí? Y además permite como que un respiro al rey, por si acaso, ahí está. Ahora, blancas, ¿qué planes tienen? Pueden intentar avanzar los peones, pero pues estos son fáciles de bloquear. Cuando el peón llegue a la casilla A4, pues con A5 lo bloqueamos. Podrían retirar el alfil, que parece ser la jugada más fuerte. Además, también nosotros con G6 amenazamos con jugar F5 y ahora nosotros vamos a tener una columna semiabierta, lo cual significa que vamos a empezar a generar contrajuego en esta posición. Entonces, el blanco obviamente pues lo evalúa y dice, pues no te voy a permitir el contrajuego, juega alfil D3 impidiendo que nosotros juguemos F5. Seguimos con nuestro plan defensivo, torre E7, C4, aquí vemos que la ventaja que tienen las blancas de peones, pues la quieren hacer valer
porque sus peones en el centro son muy poderosos. Vemos que nuestra estructura, aunque está bien colocada y aparentemente sólida, esta diagonal y esta otra, pues no pueden ser explotadas porque el alfil blanco tiene que defender F5. Por lo tanto, aunque se generen estas diagonales, no las puede explotar el blanco y no nos vamos a preocupar de ella. Vemos entonces que ahora nuestro caballo comienza a vivir. Y aquí una observación. Cuando jugamos caballo G7, pues parece que soltamos un peón, ¿no? Pero si hacen dama por, si hacen, digamos, dama por este peón, dama por este peón, torre por, el caballo viene a E6, ataca la torre y rápidamente recupera el peón y ahora hasta amenazas tiene con que puede en algún momento hacer algunos dobles ataques. Entonces, pues no parece un buen negocio para las blancas capturar a ese peón, aunque pues hacerlo tal vez le hubiera permitido alargar un poquito más la posición. Vemos entonces que sigue reforzando, ahora sí, ya puede hacer dama por y la posición está reforzada, pero obviamente no se lo permiten las piezas negras. Ya llegaron ahí, el alfil se va. Aquí, según comentarios del mismo Lasker, es que el jugador de blancas al perder la iniciativa, entró en desesperación y no sabía qué hacer. Justo lo que hace ratito cuando hablábamos de los temas defensivos, no hay que perder. Entonces, aquí vemos que la iniciativa es perdida y entonces uno comienza a trastabillar, a hacer malas jugadas. Alfil F1 no es una mala jugada, pero es una jugada que le permite al negro desarrollarse de mejor manera. Ahora sí juega F5. Si ya no hay una pieza que impida que jueguen F5, lo juegan, la torre se quita y vean cómo ahora todas estas poderosas torres que estaban atacando estos puntos, ahora están constreñidas, se están quedando sin espacio, se están quedando sin movimiento y con el alfil en F1, pues ya no tienen manera de organizarse o reagruparse en otros puntos de ataque. Entonces están entrando en problemas. Torre F6, aquí viene que ahorita vamos a ver, ¿no? Pues bueno, pues si ya estamos aquí, vemos que este rey está como un poco atrapado, pues podríamos pensar en que si este peón no estuviera, dama por, torre, rey por peón, torre y sería mate. Obviamente, bueno, yo lo digo porque lo revisé. Quizás si yo estuviera jugando no vería esa combinación. Y fue exactamente lo que le pasó a las piezas blancas. No vieron esa combinación y aquí está el error que les cuesta la partida. Alfil de 3. Alfil de 3 precisamente provoca que las negras puedan jugar eso de G5. G5, ahora sí, la amenaza ahora sí es clara. Dama por H3 jaque, rey por H3 y torre H6 jaque mate. Vean cómo pasamos de una posición complicada a una posición ganada, ¿sí? Por eso en esta partida que elegí, me gustó mucho precisamente porque es increíble que uno vea estas posiciones y diga, ¿cómo que terminaron ganando las negras? Pues sí, terminaron ganando las negras. Entonces vemos aquí la amenaza, pues tienen que jugar torre H1, porque pues si dama por, pues el rey se tiene que quitar, ¿no? No puede capturar a la dama, obviamente perdería todos los peones, pero el jugador de negras tiene mejores jugadas que hacer y juega G4, ¿sí? Ahora está amenazando por todas partes. Vean cómo toda la estructura de las piezas blancas está siendo sometida, se va hacia atrás, está retrocediendo. Entonces, obviamente, pues aquí la posición está complicada porque pues la dama también está aquí sin proteger. Vemos que aquí estos peones están a punto de entrar, etcétera. Alfil defiende la posición, el caballo entra ahora a juego, ¿sí? Pretende jugar peón por y ganarse una pieza. Toman primero las piezas blancas y avanza su peón. Y ahí, bueno, juegan torre G3 y alfil, digo, peón por F2, por E2, perdón, y ahí las piezas, pues las piezas blancas se rinden porque ya no hay salida,
Es cierto que protegen el mate, pero si hacen dama por E2, pues seguramente vendrá torre por E4 y ahora la dama tiene que empezar a huir, a escapar. También tienen para jugar F, F4 y así sucesivamente. Entonces, conclusiones de esta situación, que, este, que para jugar al ajedrez es muy importante que nosotros sepamos defender. El juego a la defensiva es un juego totalmente psicológico. Si no sabemos, si no tenemos la fortaleza emocional,